Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a los estudios de TVNet en Actualidad y Política, donde por supuesto todos los martes, los jueves conversamos distintos temas: contingencia, actualidad, política, educación, agricultura también. Bueno, acaba de pasar el 18 de septiembre y por lo mismo nosotros hemos querido visitar a un ministerio, hemos querido invitar, la verdad, a uno de los ministerios que tiene que ver con toda nuestra cultura, nuestro campo, etcétera. Y por supuesto con todos los resguardos necesarios, distanciamiento físico, social, nuestras mascarillas también. Y vamos a presentar a nuestro invitado porque tenemos muchos temas. Él es el Ceremi de Agricultura, fíjese, Eduardo Winkler, veterinario, oriundo de Purranque, pero se dice que es de toda la región. ¿Cómo está, Ceremi? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Ceremi, bueno, comencemos un poco con el tema de las fiscalizaciones. Ustedes como Servicio Agrícola y Ganadero SAC, que depende del Ministerio de Agricultura, y tienen un rol bastante importante en materia de fiscalización, sobre todo en fiestas patrias, ¿cierto? Y ahí cómo estuvo este año, me imagino que un poco más lento, producto de toda esta crisis que tenemos, económica y sanitaria, por supuesto. Bueno, efectivamente, nosotros a través del SAC, que es uno de los 12 servicios del Ministerio de Agricultura, fiscalizamos una parte que es muy importante para el 18 de septiembre, que es el tema de las carnes, de carne de vacuno en especial. Como esta es una de las regiones grandes productoras de vacuno y de carne en general, hicimos una fiscalización desde un principio, siguiendo toda la cadena, digamos. Fuimos a ferias, estuvimos viendo un remate de animal vivo, animal en pie, que luego visitamos el frigorífico Sorno, en donde pudimos observar la cadena de faenamiento, cómo se van obteniendo los distintos cortes y cómo se va, digamos, procesando este animal para llegar finalmente a fiscalizar las carnicerías, que también es un tema que se fiscaliza. En el caso de las carnicerías es una fiscalización compartida. En conjunto con Salud. Porque está Salud y está el SAC. El SAC lo que verifica es que... ¿Un poco la trazabilidad? La trazabilidad, por un lado, que en el fondo uno sabe que ese pedazo de carne que se está vendiendo, corresponda a la tipificación que se está ofreciendo. O sea, si dice que se está vendiendo un corte categoría B, efectivamente se busca un corte categoría B. Y eso se determina con una serie de documentos que permiten trazar el animal al frigorífico donde fue beneficiado, a la feria en el caso donde fue adquirido para el posterior de beneficio. Inclusive si el SAC quisiera podría llegar hasta el predio de origen de ese animal. Ya, y ahí, bueno, esto también tiene que ver con tema de salud, ¿cierto? Lo decíamos en conjunto con el SAC, pero además ustedes fiscalizan también el procedimiento de algunos licores, como la chicha, ¿cierto? Claro, el SAC también está involucrado en la fiscalización de los licores. Vino también, ¿no? Es que esto viene de sistemas más antiguos en donde todavía se trabajaba mucho granel, mucho litreado y también hay que poderle dar algún tipo de trazabilidad a esto y la seguridad. Al final, ¿qué es lo que se busca? La seguridad de que los productos que se están consumiendo sean productos, primero, que correspondan a lo que se les está vendiendo y segundo, que no sean adulterados y que no tengan, digamos, propiedades organolépticas alteradas. Ya. Ceremi, bueno, volviendo un poco al tema ¿cómo ha sido el despliegue del Ministerio de Agricultura en torno a toda esta crisis, primero sanitaria, por supuesto, y también económica, que han tenido que priorizar? Sabemos que son parte de los ministerios que tienen el deber o la misión de reactivar económicamente toda esta crisis que se ha generado esta pandemia. Y en ese sentido, ¿cómo lo están trabajando en conjunto con un equilibrio también ahí con salud, con economía también, transporte, vivienda, etcétera? Y ahí ustedes también cumplen un rol muy importante, ¿no? Por supuesto. Yo separaría los temas en dos respuestas. Una es la primera, la parte de pandemia, las complicaciones que nos ha traído a todos nosotros, que existan cuarentenas, que existan barreras sanitarias, que son por nuestro propio beneficio, que son para cuidarnos nosotros. Las mismas normativas, que hoy en día hay aforo, la gente no se puede movilizar tantas personas en un mismo bus, por ejemplo. Claro. Y eso ha hecho que la producción de alimentos y la elaboración de los alimentos tengan complicaciones, porque las plantas lecheras, las plantas faenadoras, en el fondo tienen que agregaron muchos protocolos de sanidad
a su forma de producir que ya tenían. Y por otro lado, siempre en conversaciones con salud había que tratar de lograr que la cadena de abastecimiento no se rompa, o sea, que se respeten las normas, pero que los alimentos puedan seguir llegando del campo hacia las ciudades y los insumos necesarios, que muchas veces salen de los puertos y de las ciudades, digamos, donde están los centros de distribución, hacia los campos. Eso yo me atrevo a decir que lo hemos logrado plenamente. No hubo desabastecimiento. En una fiscalización que hicimos hace poco a una carnicería aquí en Rahue, nos señalaron que nunca quedaron desabastecidos, lo cual quiere decir que... Y nunca tuvieron un caso COVID, o sea, se respetaron las normas, se cuidó a la población y tampoco quedamos desabastecidos. Así que por ese lado creo que ha sido un éxito, es un éxito que sigue, que tenemos que seguir teniendo, porque esto sigue. Siguen entrando y saliendo comunas de cuarentenas, de aduanas, barreras sanitarias. Tuvimos una importante barrera sanitaria entre los ríos y los lagos que hacía más lento todo. Entonces cuando hablamos de alimentos que van en camión, que van en camiones, que pueden ser productos que inclusive podrían llegar a ser perecibles, es importante también la velocidad en que lleguen los productos, sobre todo previo a la elaboración. Y respecto a la recuperación económica, efectivamente, como bien dice, hay varios ministerios que tienen la misión de trabajar por la recuperación económica y que vamos a tener fondos adicionales para poder fomentar una recuperación paso a paso. El presidente Piñera nos pidió que le presentáramos como Ministerio de Agricultura qué podíamos hacer nosotros para la recuperación. Y ahí el ministro Antonio Walker fue muy claro, le planteó, le dijo, le señaló que nosotros tenemos proyectos, por ejemplo, de riego, que estaban técnicamente autorizados, estaban con todos sus digamos, requisitos técnicos, los cumplían, pero no había financiamiento. ¿Cuál es la gracia de esto? Que son proyectos de rápida ejecución, son proyectos que generan empleo rápidamente y son proyectos que generan producción. Entonces, ¿cómo cuáles, por ejemplo, Seremi? Bueno, para la región tenemos, adicional al presupuesto original de la CNR, que es quien ve la parte de riego, la Comisión Nacional de Riego, tenemos 2.000 millones de pesos aprobados para proyectos que están aprobados técnicamente para su ejecución ahora. Esos son proyectos de riego de todo tipo, puede ser desde riego por goteo para pequeños productores hortaliceros, riego con irripot, que son estos que se van moviendo, los mueven con motos o con tractores, inclusive podrían ser proyectos de riego más grandes, como un pivote. O sea, son de toda la variedad de proyectos que se han presentado, que estén técnicamente aprobados, va a haber fondos. Por otro lado, también tenemos fondos adicionales para algo para reforestación, alrededor de 700 millones de pesos para reforestación, y INDAP tiene pero INDAP también. INDAP tiene un presupuesto especial de 1,2 millones de dólares para reactivación, recuperación económica y para proyectos de pequeña agricultura familiar campesina, que es uno de los focos también muy importantes para nosotros acá en la región. Que muchas veces involucra también el turismo, el agroturismo. En ese sentido. Seremi, bueno, con respecto, siguiendo un poco con el tema de los efectos que ha registrado, que ha producido esta pandemia, esta crisis en la agricultura. CONAF, ¿cierto?, depende del Ministerio de Agricultura, la Corporación Nacional Forestal CONAF, cuyos parques, producto de esta pandemia, se han visto cerrados, no han podido abrir. Y en el fondo es como, y mucha gente se pregunta en sus casas y nos ha preguntado a nosotros también como medio de comunicación, llama la atención que puedan abrir, por ejemplo, los malls, las grandes tiendas, y no así los parques que estamos hablando que son al aire libre, donde uno puede ya respirar aire puro, disfrutar su naturaleza y de paso apoyar también a CONAF. Sí. ¿Cuál es su opinión ahí? Sí, bueno, efectivamente CONAF es otro de los 12 servicios del Ministerio de Agricultura. CONAF tiene desde bien el principio de la pandemia un plan de reapertura de parques. Ese plan es flexible porque dependemos mucho de la calidad sanitaria de las comunas que rodean el parque, porque no podemos abrir un parque si tenemos una cuarentena en la misma comuna o una cuarentena en la ciudad de al lado, como es el caso de Puerto Montt. Hoy en día Puerto Montt con cuarentena, abrir el parque Vicente Pérez Rosales sería complicado. Ahora, efectivamente, como
como usted bien dice, suena raro que esté abierto un mall y no un parque. El problema que se puede producir es que muchas veces en el parque mismo no haya una aglomeración de gente, pero hay parques donde el tráfico, el llegar al parque, el llegar al parque implica pasar por pueblos chicos que están libres, que hoy en día tener un tráfico adicional de mucha gente. Entonces, también tenemos que conversar y preguntarle a los ciudadanos de esos pueblos si están dispuestos a tener un tráfico adicional de gente. Pero la buena noticia es que desde ayer tenemos 2 parques en la región abiertos, el Parque Pumalín y el Parque Chiloé. Estuve con el director regional de CONAF el día lunes revisando las instalaciones del Parque Chiloé en Cucao. El parque está totalmente actualizado las normas del Servicio de Salud, tenemos las pantallas, tenemos aforo, se hizo un cambio en los senderos de manera que hay una circulación no encontrada, digamos, que siempre entren por un lado y salgan por otro, entonces para evitar aglomeraciones. Pero este inicio, sí hay que reconocerlo, es para la población local. O sea, en este caso, la gente de Chonchi tiene la posibilidad, previa coordinación con CONAF, de ya empezar a ir a los parques, irse a despejar un poco y a tomar aire, que yo creo que es algo que nos hace falta a todos. No, a todos, y tomando en cuenta con el tema, el agobio y más encima lo que nos afecta a la salud mental, precisamente todo este confinamiento, esta crisis sanitaria, económica. Como dice el ministro, que nos hace falta un baño de bosque. Sí, nos hace falta, es verdad. Pero qué buena noticia, esperemos que ya la provincia de Yanquihue y Osorno ya puedan abrir pronto sus hermosos parques, que es el Vicente Pérez Rosales y el Puyehue. Y el Puyehue, sí. Tenemos algunos otros más ahí esperando, pero ahí en Gualeguaychú también hay pero tenemos que ir de a poco, no nos podemos arrebatar en este sentido. Sí, aquí la prioridad es la prioridad es la salud de las personas. Es la salud. Seremi, hace un par de días en una entrevista conversábamos, ¿cierto? Y le tirábamos flores, por así decirlo, a una cooperativa que lleva varios años ya, que comenzó, digamos, en la provincia de Yanquihue, ahora también tiene otra sede, por así decirlo, en la comuna de San Pablo, en la provincia de Osorno, donde ahí se destaca mucho y más que, digamos, a esta cooperativa, destacar, digamos, la asociatividad, la importancia que tiene la asociatividad, el cooperativismo aquí. Entonces, me gustaría ahí de qué manera poder incentivar también precisamente a los productores, agricultores, ganaderos, etcétera, o los que tienen que ver con el rubro agrícola a poder lograr llegar a eso, porque además también es como un tremendo desafío. ¿Por qué? Porque, claro, o sea, yo creo que solo hago mejor mis cosas, ¿qué pasa si el de al lado no lo hace tan bien? Entonces ahí se viene un trabajo muy mancomunado. Claro, para comenzar, el llamado es clarísimo, es del ministro Walker. El cooperativismo moderno es una de las herramientas que nos van a ayudar a la agricultura a pasar al siglo XX y a tener la fuerza del volumen, de la cantidad de gente que trabaja en un proyecto. Nosotros como ministerio y como Seremía hemos trabajado en varios proyectos que son relacionados con cooperativas. Por ejemplo, tenemos el sello del Cordero Cunco. Se está trabajando con la cooperativa que va a manejar el sello. En Chiloé tenemos el Cordero Chilote, que también lo maneja una cooperativa. Estuve con ellos hace poco en Butalcura, en un centro experimental que tiene INEA, otros los servicios del agro. Estuvimos con ellos allá viendo las características de los corderos de ellos, y ellos ya tienen el sello, que es un sello de geográfico. Ellos ya tienen el sello y están empezando a trabajar con productos con su sello para la venta pública. Lamentablemente, el foco de ellos original para esta temporada eran restaurantes en Chiloé y eso no andaba muy bien. Y después tenemos otras formas de asociatividad, si no todo necesariamente tiene que ser una cooperativa, pero por ejemplo, en el caso del sello Vacas que Pastorean, que también fue una gestión financiada por el gobierno regional, pero con el trabajo del Ministerio de Agricultura y en este caso con el trabajo de un científico y con gente de INEA. El sello hoy en día lo presentó INAPI, una asociación de gremios, una sociedad que armaron el gremio Agro Yanquihue, Acoleche y Aproleche, armaron una sociedad para manejar este sello de vacas que pastorean y poderle sacar el máximo provecho. Entonces, hay alternativas de asociatividad. ¿El sello de origen a la leche, una cosa así? Es un sello de origen que reconoce que las vacas que pastorean, que son
producen el 7% de la leche del mundo. Solo el 7% es producto de vacas que pastorean. El resto es producido por vacas que están confinadas, no tienen el bienestar animal que tienen este tipo de producción. Y tiene características de contenido de omega 3 más alto y de colesterol más bajo. O sea, es una leche aún más sana de lo que es una leche ya por norma general. Bueno, eso lo está manejando una asociación formada desde los gremios. Y en un trabajo en conjunto con el Ministerio de Agricultura se logró presentar este sello a la INAPI. Entonces, es una asociatividad moderna, no siempre es cooperativa, pero en el fondo lo que buscamos es que se trabaje en conjunto, hay que buscar las herramientas que tenemos. Claro. Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, acá en la zona está la Colún, ¿cierto? Coprinsem. Claro, tenemos la Colún, que es debe ser ejemplo, la cooperativa más famosa de Chile. Tenemos Coprinsem, que es una cooperativa que va enfocada en otro, ya no por la producción, sino por en otra área, claro. En otra área, pero de que le da un soporte a los agricultores en temas de calidad de leche, en temas de control lechero. Es una de las farmacias veterinarias, creo que es la farmacia veterinaria más grande de Chile. Entonces, esos son casos exitosos y esos son los que hay que ir tratando de emular y darles visibilidad. ¿Por qué no crear una cooperativa de comunicaciones también? A futuro. No es mala idea. Seremi, bueno, con respecto al tema el tema del ganado, ¿cómo estamos en cuanto a masa ganadera? Yo recuerdo que hace un tiempo atrás se hablaba de una disminución de la masa ganadera en la región o en las zonas de acá del sur. ¿Cómo estamos? Mire, tenemos buenas noticias. En este minuto tenemos buenas noticias, que a veces se tratan de interpretar como malas noticias. Pero tenemos la muy buena noticia que hemos exportado ya la semana pasada, exportamos el segundo barco de animales en pie a China. Son vaquillas principalmente, son de razas cárnicas como Angus y Hereford, pero también de razas lecheras. Hacia 2 meses atrás ya había habido otro embarque y ahora en noviembre vamos a tener un embarque más grande de 11.800, casi 12.000 animales. Sería el embarque más grande que se ha hecho en Chile. Entonces, ¿cómo de repente se da una visión de que es negativo? Es porque se dan vientres. Pero ¿cuál es el lado positivo? Que hoy en día es muy interesante mantener la mayor cantidad de vientres y de hembras posibles para exportar, para poder tener la opción de ese negocio y seguir produciendo normalmente. Claro. Entonces, sí, pues suena como inconsecuente que mientras perdemos masa ganadera exportamos miles de animales. Claro, pero lo que realmente es peligroso es cuando tenemos precios bajos. La leche, en el caso de la leche es muy claro, cuando la leche está baja y hay momentos en donde el precio del animal en pie en la feria está alto, el productor de repente toma decisiones de eliminar hembras porque no le están dando plata en leche y sí le pagan bien en carne. Y ahí sí que reducimos fuerte la masa ganadera. Hay que pensar que una feria normal, acá en Osorno, vende 1.500 animales. En la última que estuvimos, como era cerca de Fiestas Patrias, habían 2.500 animales. O sea, estamos hablando en una feria ya hace medio barco. Y ferias hay todas las semanas en varias ciudades de la región. Entonces, pensar que porque algunos animales a muy buen precio se venden a China nos va a afectar la masa ganadera, todo lo contrario, nos incentiva a tratar de no perder ni un vientre, a tratar de subir un promedio. Chile tiene un promedio histórico de pocos partos por vaca, estoy siempre pensando en bovino, un promedio que es menor que 3 partos por vaca. O sea, si uno es macho y uno es hembra y no se nos muere ninguno, solo podemos mantener. Entonces, tenemos que mejorar por ese lado, más que estar preocupados si se vendieron 5.000 vaquillas o 20.000 o 40.000 a China. Quiero llevarlo, Seremi, al tema más hortícola, a las frutas, verduras. Estamos viviendo un proceso de cambio climático muy heavy, como dicen los lolos, ¿cierto? Donde ahora acá, incluso en Palena, podemos ver viñas, ¿cierto? Acá en San Pablo también, donde se genera un microclima. ¿De qué manera está trabajando el Ministerio de Agricultura en este cambio climático y a la mano con lo que ha dicho el presidente, no solamente en este gobierno, sino que el primero también? Bueno, con la pandemia estamos todos medio frenados, pero por crear que Chile sea una potencia agroalimentaria. Ahí hay varias cosas. Una es que claramente el cambio climático es innegable, a pesar de que este invierno que tuvimos fue bien parecido a los inviernos antiguos. Sí, helado, frío, lluvioso, largo.
pero se ve que la tendencia va a mayores temperaturas, a menores precipitaciones. Se viene la niña, según dicen ahora en este periodo. Es un aviso ahí que nos trae bien preocupados. Sí. Entonces hay varias formas. Uno es que los particulares se van adaptando, vienen especies que no se trabajan comercialmente acá, como los cerezos, claro, que han ido avanzando. Hoy en día ya hay cerezos en la zona de Purranque. Sí. Hace 5 años atrás estábamos recién en la zona de San Pablo, o sea, esto ha ido avanzando hacia el sur, con inversiones grandes de particulares, no solo de grandes empresas fruteras de la zona central, sino también inclusive gente acá que se está reconvirtiendo, que quiere no tener todos los huevos en una canasta, entonces está usando terrenos que se usaban quizás para crianza, engorda o inclusive lechería, para el tema de frutales. Y eso es innegable. Por otro lado, tenemos que prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Con especies que sean más adaptadas a, por ejemplo, un déficit hídrico de verano. Ahí entra línea con su investigación, con las variedades nuevas, que en el fondo las tienen que estudiar y traer desde zonas más al norte especies y probarlas acá, para ver si es que efectivamente aquí se adaptan bien con ese déficit hídrico. Y por otro lado tenemos que fomentar los proyectos de riego fuerte y aprovechar esas oportunidades. Yo estoy pensando especialmente en la pequeña agricultura familiar campesina, quienes con esas condiciones de mayores temperaturas, y si nosotros les damos las herramientas como es el riego, podrían empezar a hacer cultivos de mayor rentabilidad. ¿Qué es el problema que tienen? Que por los tamaños pequeños de repente no logran las economías de escala que les permitan tener mayor rentabilidad. Entonces yo lo veo como una oportunidad. Y hay que verlo como una oportunidad, claro, porque el problema ya está. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es adaptarnos y hacer del limón hacer limonada. Claro, y hacer con eso también un engranaje, por ejemplo, con el turismo, donde ahí puede nacer el agroturismo, la misma artesanía, ¿cierto? No sé, el tema de la fruta, viña. Yo el otro día vino para acá Rodrigo Moreno, que tiene una viña ahí en San Pablo, y conversábamos precisamente eso, de cómo ahora generar de esto también un engranaje de otras muchas cosas más, donde ahí entra la gente que vive precisamente en esos pueblos. Por supuesto, aquí la producción, cuando el campo, yo soy un enamorado del campo, entonces el campo siempre es lindo, pero cuando se produce bien, cuando se hacen las cosas bien, es más lindo aún. Y hoy en día que tenemos una gran población de gente viviendo en las ciudades, que están empezando a valorar, sobre todo ahora con el encierro, el salir y el conocer otras cosas. El agroturismo es quizás no para ahora, claro, pero en un mediano plazo es una tremenda alternativa de ingresos para el agricultor. Y por otro lado, que es algo importante, que quienes no sean de campo vean cómo se trabaja en el campo y el sacrificio que cuesta sacar una matita de lechuga o un litro de leche, que valoren eso, para que más adelante, cuando haya productos locales en sus ferias, en sus mercados, los valoren, los compren y paguen lo que realmente deberían pagar. Y ahí quiero llevarlo, Seremi, usted acaba de decir que ha sido toda su vida de campo y todavía está en el campo, ¿cierto? Pero ¿de qué manera se está trabajando o visualizando? Porque esto es algo que se viene generando desde hace muchos años, la migración campo-ciudad, sobre todo en los jóvenes. ¿Cómo encantamos a los jóvenes? ¿Cómo lo encanta en este caso el Ministerio de Agricultura en conjunto, quizás con el Ministerio de Educación? No lo sé, estoy dando una idea como para que estos jóvenes que necesitan un poco la urbanidad, la conectividad vial, conectividad tecnológica también, no emigren, digamos, del campo a la ciudad. Usted ha dado en el clavo ahí. Nosotros tenemos una población rural que se está envejeciendo, muchos jóvenes que se van a la ciudad porque no quieren vivir ese estilo de vida, y lo que es más triste aún, mucho adulto mayor que vive en el campo y que no quieren que sus hijos vuelvan al campo, porque eso quiere decir que su vida ha sido tan sacrificada y ha tenido tantas penurias que no quieren que sus hijos pasen o sus nietos pasen por lo mismo. Entonces, ¿cómo logramos revertir eso? Claro. Tenemos que darle una mejor calidad de vida a todos aquellos que viven y trabajan en el campo. Y esa mejor calidad de vida va, por un lado, que tengan el justo beneficio de su trabajo, que reciban un precio adecuado. Va por un tema, como decía, de conectividad. Conectividad normalmente lo pensamos los caminos. Claro.
En general se han invertido muchos fondos en caminos, puentes y todo, pero resulta que este invierno ha estado bastante, de hecho ha habido harto reclamo por el tema de los caminos, o sea, hay mucho hoyo, no se ha perdido la conectividad, pero sí está más lento. Claro. Entonces, bueno, tiene que ver con el clima también. Tiene que ver con el clima. Bueno, ahí también entra, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, en el plan de recuperación paso a paso del gobierno, el presidente Piñera, va a hacer una inversión grande en pavimentación y repavimentación de caminos. Y por otro lado está la conectividad digital, que esa es clave. Hoy en día la conectividad digital, sobre todo ahora que estamos encerrados, ha demostrado su importancia. Nosotros estamos haciendo capacitaciones semanales, hicimos durante varios meses capacitaciones semanales a agricultores de la región. Resulta que se nos conectaban agricultores de todo Chile y los que más se conectaban eran de las zonas aisladas, porque resulta que teniendo hoy en día una conexión de internet estable y buena, de buena velocidad, nos acerca mucho y permite capacitarse igual como si uno estuviera en un sector urbano. En un sector urbano. Entonces se valora más a quienes están normalmente más alejados. Por eso está el proyecto del 5G. Por eso yo sé que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones tiene un proyecto con financiamiento regional de última milla, que es llevar fibra óptica a los campos, a las casas rurales. Y teniendo ya esa fibra óptica, tenemos internet, tenemos hasta para el ocio, Netflix, YouTube y otras formas de comunicación, el WhatsApp que a veces no funciona muy bien, pero si conecta al Wi-Fi de la casa funciona mejor. Y todo eso va mejorando la calidad de vida de las personas. Y ahí entra un tema que es sumamente importante, que es el nuevo Ministerio de Agricultura. Ahí quería llevarlo también. Muy bien. El nuevo Ministerio de Agricultura, hay un proyecto de ley que ya pasó por la Comisión de Agricultura, en este minuto tiene que entrar a la Comisión de Pesca, que el foco es tomar el desarrollo rural como un todo. Que no solo sea la producción agrícola hasta aquí, como después todo el recurso ya sea agrícola, el pesquero, forestal, el recurso, el recurso que tenemos como el que tiene la naturaleza en ese exactamente, sentido. O sea, en el fondo aquí estamos, los recursos naturales. En el fondo aquí estamos viendo hoy en día de repente nos enfocamos mucho en la producción de la papa, en la pesca del congrio, pero resulta que tenemos agricultores. Yo hace un par de semanas fui pueden hacer las dos cosas. ¿Qué hace las dos cosas? Fuimos a ver a don Juan Carlos Cachi, a Calbuco. Él es un buzo pescador, pesca congrio y pulpo en los meses de invierno, mayo, junio, julio y agosto. Luego comienza las vedas y se dedica al campo. Y tiene un campo, él es usuario de INDAP, tiene un campo donde tiene invernaderos, tiene proyectos fotovoltaicos, que ha hecho varios proyectos, la verdad que trabaja muy bien él. Y durante la primavera, verano y parte del otoño se dedica a la agricultura. Y durante el invierno se dedica a la pesca, tiene su lanchón y sale a pescar. Entonces, esa persona, ¿cómo lo vamos a estar atendiendo desde distintos lados si es un solo desarrollo? Nosotros que él y su familia se desarrolle como una sola unidad y con el soporte de un ministerio. Y ahí entra el Ministerio de Agricultura, que se tiene que preocupar del tema de la pesca, del tema de la agricultura y del tema del desarrollo rural en general, incluyendo la conectividad. Ahí van a tener que trabajar mucho también con los pescadores, que no estaban muy de acuerdo al principio, pero bueno, sí. Yo invito a los pescadores que conversen con colegas de ellos que hacen las dos actividades y que son usuarios del Ministerio de Agricultura a través de sus servicios. Y van a ver lo beneficioso que va a ser para ellos poder acceder a una forma de ver su sistema productivo como lo hace el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, a través de INDAP. Seremi, me dicen que estamos en la hora, ya nos pasamos. Una conversación muy grata, muy amena y muy didáctica también para sobre todo nuestros agricultores, que son bastantes acá en la zona. Productores de leche, ganaderos, entre otros. Gracias, Seremi. Muy agradecido por la invitación y cuando guste, encantado de poderles contar cosas tan importantes como el Ministerio de Agricultura y el nuevo Ministerio de Agricultura y los proyectos que tenemos para la recuperación paso a paso. Tengo muy bonitos recuerdos del Ministerio de Agricultura, así que muchas gracias, Seremi. Ahí con nosotros entonces el Seremi de Agricultura, Eduardo Winkler, aquí en Actualidad y Política. Nosotros vamos a una pequeña pausa, no se separe de nuestra sintonía, que viene el segundo bloque donde vamos a conversar otro interesante tema.